Bien, buenas tardes. Bienvenidos a este acto del CLAC titulado Constitución, Universidad y Convivencia. Es un placer tener con nosotros a Cayetana Álvarez de Toledo, a Inés Arrimadas, a Jordi Salvador para hablar de estas cuestiones. Todos conocéis a Cayetana e Inés, mucho más que a este sedicente presentador y moderador. Así que no diré mucho acerca de ellas, más que están convocadas aquí, sobre todo en su calidad de diputadas por Barcelona, por lo que ahora explicaré. También es un placer tener con nosotros a Jordi Salvador, vicepresidente de la asociación S'Acabat, que está haciendo un trabajo muy importante y muy valiente en el seno de la sociedad catalana, no solo en la universidad, sino más allá de ella. Y yo quisiera empezar, antes de dar la palabra a ellos, con una breve reflexión en torno a lo que nos une aquí y en lo que llevamos trabajando desde hace ya bastantes años, que es la defensa de la Constitución, del constitucionalismo. Creo que es importante para cualquier ciudadano interrogarse acerca de cómo nació a la conciencia política. Yo creo que podríamos decir que Inés, Cayetana y yo mismo, Jordi es un poco más joven, somos de la misma generación. Yo nací prácticamente con la Constitución española, Inés un poquito más tarde, Cayetana también casi con la Constitución española. Y realmente vivimos unos años de plena integración en el que fuimos conociendo una serie de acontecimientos políticos que parecían avanzar a ese fin de la historia prometido después de la Segunda Guerra Mundial, hacia la paz definitiva soñada por Kant, en fin, la caída del muro de Berlín, la integración antes en la Unión Europea. Y todo fue fruto, además, de una profunda reflexión filosófica y política que se produjo en Europa después del desastre moral de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que fue la catástrofe de los nacionalismos. Y nosotros nos hemos beneficiado de esa luminosidad, de ese gran trabajo intelectual y político, y debemos buena parte de lo que fue la felicidad de nuestra juventud y de nuestra formación a esa reflexión, a ese orden, a esa estabilidad, a ese consenso que en España se cristalizó con la Constitución de 1978 y a la que debemos muchísimo. No hemos sido conscientes, creo, hasta hace muy poco, de la fragilidad que ese orden puede realmente sufrir. Y me parece que coincidiríamos, muchos de los aquí presentes, en concretar ese nacimiento de la conciencia política a través del nacionalismo. Primero, la anomalía que detectamos en nuestro nacimiento a la conciencia política a través del terrorismo de ETA, que fue un ataque frontal a la democracia española, no fue un ataque, como se ha dicho muchas veces, a los restos del franquismo o a la monarquía o a totalitarismo, fue un ataque a la democracia representativa, a la democracia liberal. Y luego los que hemos vivido y hemos denunciado desde hace mucho tiempo ya lo que ha pasado con el nacionalismo catalán, que ha ido adquiriendo tintes cada vez más dramáticos y que desembocaron en aquellos infaustos 6 y 7 de septiembre de 2017 con las famosas, tristemente famosas leyes de desconexión. Ahí se produjo realmente uno de los ataques más premeditados y más graves
al orden constitucional. Y ahí vimos toda la fragilidad que podía suponer esa aparente seguridad que habíamos vivido durante tantísimo tiempo. Decía Hannah Arendt que ella no tuvo conciencia de su condición de judía hasta que fue atacada como judía, es decir, que no fue consciente de que su condición de judía constituía un problema político, es decir, un problema de ciudadanía. A muchos nos ha pasado también que hasta que la democracia española representativa no fue atacada o no fuimos conscientes de ese ataque a través del nacionalismo, primero, como digo, el terrorismo de Etarra, después el nacionalismo en Cataluña, no cobramos plena conciencia de lo que era y del privilegio que era tener una constitución, tener una democracia representativa y todo lo que eso suponía. Muchos, de alguna manera, forzadamente, aunque no tengamos vocación política, nuestra vocación era muchísimo más minoritaria, muchísimo más, en fin, retirada, ¿no?, del estudio, de la edición, de la escritura, no tuvimos más remedio que dar la cara y salir a denunciar un atropello que nos parecía gravísimo y que podía poner en peligro todo lo que se había conseguido y que de pronto parecía efectivamente muy frágil, ¿no? Y estamos aquí reunidos para eso. Y no hay que cansarse de repetirlo, lo digo. La democracia moderna es un vacío común no vinculado a contenidos naturales. Esa ha sido la aspiración de la idea de democracia desde Grecia hasta la democracia moderna en el siglo XVIII, a través de la monarquía parlamentaria en Suecia, en Inglaterra, a través de la República en Francia. Todo eso ha sido la gran aspiración y es una aspiración que, como vemos, está siempre en peligro y siempre está amenazada por lo mismo, exactamente por lo mismo. Grecia, la Grecia clásica, no lo consiguió. No consiguió superar los lazos de sangre a los que aspiraba, trascender. Ahí está Antígona para recordárnoslo una y otra vez. Antígona no es, como quiere el frágil y depauperado imaginario dramático contemporáneo, una protofeminista, sino que es la primera reaccionaria, la que pone el cadáver de su hermano sobre la mesa política y le dice al Estado que no podrá cumplir su deseo de trascender los lazos de sangre. Una democracia moderna, plena, es aquella que consigue trascender no solo los lazos de sangre, de raza, de origen y también incluso de frontera, como hemos podido vivir en la Unión Europea. Por tanto, debemos ser conscientes de toda esta riqueza, que es una riqueza además de la complejidad que nos acompaña, y también ser conscientes de la importancia de la unión del constitucionalismo en momentos de zozobra, en momentos de duda. Como digo, vivimos unos meses, unos tiempos infaustos en el 2017 con el ataque a la Constitución y se produjeron ahí dos cosas importantes. Una fue que todo el país pudo comprobar cómo la Constitución se activaba y lo que era tener una Constitución a través del artículo 155, y después el discurso del rey, que como garante de ese orden custodiado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hablaba para efectivamente proteger ese orden y denunciar el ataque que había sufrido entonces, ¿no? Muchos dijeron aquí en Cataluña en esa época, y todavía lo siguen diciendo, que el rey se equivocó, que el rey tendría que haber salido a incitar al diálogo, como si el rey fuera un contertulio cualquiera. Eso denuncia una enorme ignorancia política, no solo una desaveniencia ideológica, sino una enorme ignorancia política. El rey no podía hacer nada más que lo que hizo, y además lo hizo muy bien. Y por tanto, a partir de ahí vimos cómo la importancia de todo ese sistema de leyes que garantizaban ese vacío común no vinculado a contenidos naturales, que es una conquista de la modernidad y que es una conquista frágil, es una conquista que se tiene que ganar cada día y que se tiene que recordar siempre, porque la tentación de volver a llenar con contenidos naturales el vacío común de la democracia es constante y peligrosísimo. Todas las regresiones totalitarias que hemos vivido a lo largo de la historia no han sido más que intentos de volver a llenar de contenido natural ese vacío común que tanto ha costado conquistar a través de la razón, a través del entendimiento, del estudio
en fin, de todo aquello que nos lleva ya en la tradición occidental más de 2000 años de discusión filosófica y política. Claro, los nacionalistas en el 17 se dieron cuenta de la fortaleza del Estado, de la Constitución, de la importancia del rey en su discurso, como la reacción que tuvieron empresarios, políticos, dirigentes europeos a partir de ese discurso. Y ahora, años después, se están dedicando a un intento, y esa sería mi primera pregunta para vosotros, de vaciar la Constitución, ya que no la pueden modificar por cauces legales porque no tienen la mayoría suficiente, de vaciarla poco a poco, de desprestigiarla, y lo mismo con la figura del rey y con el régimen de la monarquía parlamentaria. Hay que recordar, por cierto, que la Constitución española, una cosa que normalmente no saben muchos jóvenes, o en general no sabe mucha gente, no tiene ningún artículo intangible, a diferencia de muchas constituciones del resto de Europa, donde, por ejemplo, la forma de Estado no se puede cambiar. En España sí se puede, no hay ningún artículo intangible e incluso la forma de Estado se podría reformar. O sea que es una constitución mucho más abierta, mucho más tolerante y mucho más modificable de lo que se suele, en fin, publicitar, sobre todo ahora en Cataluña. Hemos titulado esta charla también Constitución, Universidad y Convivencia, porque el ataque a la neutralidad imprescindible de la universidad en nuestro país, en fin, tiene un ejemplo verdaderamente vergonzoso en Cataluña, como en casi todos los ámbitos, en el periodístico, en fin, en todos. Es una democracia muy viciada, que incluso se está creando una especie como de realidad jurídica paralela. El presidente del gobierno ha dicho que no piensa hacer cumplir tampoco la ley, ni siquiera la sentencia del Tribunal Supremo sobre el tanto por ciento de la enseñanza en castellano en las escuelas. Por tanto, estamos en una situación verdaderamente anómala. Y por eso hemos invitado también a Judith Salvador, como decía al principio, para que nos cuente un poco lo que han hecho a partir de la universidad y cómo esa voz que nace de disidencia de la universidad también puede empezar a determinar lo que es la protesta en el resto de la sociedad. Gracias. Bueno, hola, ¿se me oye? La verdad es que es un gusto poder hacer un acto con normalidad. Claro, uno ve a estas dos mujeres aquí presentes y se pregunta, bueno, ¿qué va a aportar un chaval de 26 años que no hayáis aportado vosotras, ¿no? Ideas, probablemente pocas, porque aquí hay gente muy buena y a la que leemos todos cada día o escuchamos y vemos en televisión. Así que ideas como tal, pocas, pero sentimientos, pues un poco. Hablabas de la importancia de la unión y Sacabat es eso. Sacabat es un ejemplo de la unión de jóvenes. Habrá jóvenes más conservadores, jóvenes más liberales, jóvenes de izquierda, pero que compartimos un mismo fin. Un mismo fin que es la defensa de España y nuestro amor a Cataluña. Un amor a Cataluña que sin España no se entiende. Y ese ejemplo de transversalidad que demuestra Sacabat, que con solo 3 años de vida ya, desde mi humilde opinión, aunque sea parte, creo que hemos logrado grandes cosas y estamos siendo un ejemplo de civismo, un ejemplo de lucha democrática, porque a pesar de que nos provoquen, a pesar de que lo que busca el nacionalismo cuando intenta atacarnos, cuando nos rodea e impide que podamos desarrollar con total libertad nuestras pretensiones como asociación, lo que están buscando detrás de esto es que cometamos un fallo. Buscan que no seamos capaces de seguir manteniendo esa unión de la que tan orgullosos nos sentimos. Entonces, claro, lo del otro día, que supongo que todos los aquí presentes visteis, no es un hecho aislado. Es un ejemplo de la constante vulneración y persecución ideológica a la que los jóvenes de Sacabat nos vemos sometidos en las universidades, pero ya no solo en la Universidad Autónoma de Barcelona, que uno, pues bueno, puede pensar,
es que vais ahí a provocar, ¿no? Eso es lo que siempre nos dicen, porque claro, otro argumento no hay, porque al final lo que hay detrás de esas capuchas no es la defensa de la libertad. Lo que hay detrás de esas capuchas es la vergüenza, es el odio y es la imposición. Y por eso nació Sakabat hace 3 años. Nació porque un grupo de amigos que nos conocíamos de la universidad estábamos hartos de que cada vez que se convocaba una huelga ideológica no hubiese una alternativa real que representase al constitucionalismo y plantase cara. Y ese fue el inicio de Sakabat. Y Sakabat no es nada más que eso. Es simplemente un grupo de chavales que se sienten plenamente orgullosos de lo que hacemos y que cada día somos más para plantar cara a esta gente totalitaria. Y claro, este problema del nacionalismo identitario que vivimos en la universidad no se puede entender porque no es un hecho aislado. Ellos, lo decía el otro día en la universidad, son los autores materiales de los actos. Ellos son los que impiden, mediante su pasamontañas y su violencia y su odio, que nosotros no podamos expresarnos. Pero claro, ese gesto de ataque a los valores y a los principios que encarna la Constitución española y de la que los jóvenes de Sakabat nos sentimos orgullosos, no se entiende sin la participación indirecta, o más bien directa, mejor dicho, porque al final actúan así, de los rectores y de los partidos políticos separatistas. Claro, uno cuando ve las imágenes del otro día dice, bueno, el rector habrá tenido que decir algo, porque claro, no todos los días tienen que entrar más de 150 Mossos d'Esquadra a proteger a unos chavales y a unos políticos que han ido a hablar, simplemente. Pues no, el rector de la universidad ni está ni se le espera. Ha pasado ya una semana prácticamente y ni siquiera ha dicho nada. Ni siquiera nos ha enviado un mensaje para decirnos, primero como mínimo, preguntarnos cómo estamos y y ya no estaría de más condenar los hechos. Porque claro, el 6 de octubre que hicimos una carpa también en la universidad, ahí sí que se pronunció el rector. ¿Y sabéis para qué lo hizo? Para decir que que instrumentalizábamos la universidad, que nosotros utilizábamos la universidad como instrumento político para nuestros fines supuestamente partidistas. Y eso simplemente porque tuvieron que venir representantes de Ciudadanos y representantes de Vox con sus escoltas a protegernos, porque el rector se negaba a que entrasen los Mossos a proteger la integridad física de los chavales que estaban ahí simplemente con una carpa informativa. Pues como os decía, esta vez ni se ha pronunciado. Estos, los rectores, ya no solo el de la Universidad Autónoma de Barcelona, sino el resto de rectores de las universidades catalanas, porque al final se ha demostrado y se demuestra diariamente que son una herramienta de instrumentalización y una herramienta al servicio del separatismo, ellos son los autores intelectuales de todo esto. O mejor dicho, los cómplices necesarios, porque sin ellos, esto no sería posible. Sin ellos, si ellos condenasen diariamente lo que pasa en la universidad, si no se posicionasen del lado de los violentos y se posicionasen del lado de los que simplemente estamos en la universidad para defender la libertad de expresión, para defender los valores y principios de la Constitución, esto no pasaría. Y bueno, claro, ya luego no hablemos de los partidos separatistas. Porque claro, que la CUP en sede parlamentaria nos llame a los jóvenes de Sakabat fascistas y anime a los autodenominados antifascistas porque son totalitarios, encapuchados, violentos y fascistas, porque son los que realmente actúan como fascistas, a ellos les animan a que sigan intentando reventarnos. Les animan a que nos sigan reventando las carpas. Los animan a que nos sigan amenazando. Los animan a que sigan escupiendo. ¿Por qué? Porque saben que el proyecto de Sakabat es un proyecto que acaba con ellos. Saben que los jóvenes estamos demostrando una unión que quizá nuestros representantes en algunas ocasiones no han demostrado. Y ese es el secreto de la participación de la sociedad civil, la unión. Así que permitidme a los aquí presentes, porque muchos de vosotros estoy convencido de que os hubiese encantado, pero no pudisteis asistir a nuestro acto. Hoy aquí están presentes unos amigos y compañeros de Sakabat. Y sé que es feo decirlo, pero
por favor, si me acompañáis en un aplauso por su valentía y su honor. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Como decía antes, no hace falta presentar a Inés y a Cayetana, todas las conocéis. Pero sí quiero decir, como decía antes, que están invitadas aquí sobre todo en su calidad de diputadas por Barcelona. Son dos de las políticas que más han hecho para liderar, para protestar, en fin, para defender el orden constitucional en España. Inés lideró un movimiento de esperanza regenerativo que por primera vez pudo ser una alternativa al nacionalismo en Cataluña. Cayetana también contra viento y marea, a través de su condición de diputada del Partido Popular, lo hizo también en momentos muy difíciles y además es una candidatura mucho más compleja en ese sentido. Las dos, como responsables políticas, han conocido en sus propias carnes esa frase que Josep Pla atribuía a Montaigne: la vie est ondoyante, la vida sube y baja, la vida es ondulante. Pero aquí están todavía y esperemos que estén durante mucho tiempo insistiendo en lo que defendemos todos, ¿no? A partir de ahí, como les decía a ellas, la función de un moderador es lanzar preguntas que nunca nadie contesta y cada uno contesta lo que le da la gana, pero lo cual está muy bien, porque en el fondo ahora estamos hablando todos de lo mismo. Yo iré interviniendo, por si acaso, para encauzar el diálogo, pero si quieres, Cayetana, empezar a conversar y, por supuesto, sentidos libres para comentar alguna cosa mientras vamos conversando todos. Muchas gracias, Andreu. Muchísimas gracias a todos. Y quiero decir que es un acto muy especial, que bueno, con Inés hemos debatido, hemos tenido debates juntas, hemos participado en manifestaciones juntas, hemos discrepado, hemos coincidido, pero es verdad que nunca nos habían convocado juntas a un acto y por tanto es un acto muy especial y estoy muy contenta de estar aquí, ¿no? Sobre todo porque además nos convocan dos organizaciones muy importantes. Los partidos existen también para que los ciudadanos no tengan que ser héroes. La democracia es delegación también del heroísmo en los políticos. La maravillosa frase de Weber sobre el liderazgo, que tiene que ser una forma también de heroísmo, sobrio, pero una forma de heroísmo, insisto, para que los ciudadanos no tengan que serlo, ¿no? Y cuando los ciudadanos tienen que ser héroes, comportarse como héroes, es porque los partidos no hacen bien su trabajo. Y yo quiero decir que los partidos llamados constitucionalistas, es verdad que a lo largo de las décadas no hemos estado a la altura del constitucionalismo. Hemos fallado muchas veces. Sus orígenes el Partido Socialista, el Partido Popular, me atrevo a decir que también Ciudadanos en algunas cosas. Pero hemos obligado a mucha gente, a jóvenes y también adultos, a comportarse como héroes, ¿no? A arriesgarse personalmente, incluso físicamente, para defender los fundamentos predemocráticos, ¿no? Y yo quiero decir que eso se acabó. Por utilizar el Sakabat. Sakabat no solamente el nacionalismo, el separatismo, el proceso, sino que lo que tenemos que hacer es que se acabe el desistimiento, el desamparo y la división de los demócratas. Y ese es mi primer mensaje, que llevemos ese mensaje de fortaleza y de que se acabó también a las propias divisiones internas y al propio desistimiento y el desamparo del constitucionalismo. Podríamos hablar largamente de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Son ejercicios como de flagelación a los que nos dedicamos mucho los constitucionalistas, pero creo que es un ejercicio de alguna manera estéril. Ya sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hace 40 años exactamente, si no me equivoco, en el 81, Tarradellas ya hablaba de que había una dictadura blanca en Cataluña. No sé de qué color es ahora, pero desde luego no hay una democracia funcional, hay una democracia si acaso intimidada, ¿no? Y como digo, hablar del pasado y cómo hemos llegado hasta aquí creo que es un ejercicio de alguna manera estéril. Y a mí lo que me gustaría hoy es, al contrario, hacer dos propuestas. Por un lado, quiero hablar de la actitud necesaria, ¿no?
El otro día, estos chicos, héroes, jóvenes, universitarios, y no solo universitarios, de Sacabat, pues estuvieron en la Plaza Cívica, mal llamada Plaza Cívica estos días, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y dijeron, ¿no? Resistimos, ¿no? Resistimos. Y yo me quedé con el resistimos y pensé, no, hacéis mucho más que resistir. Estáis plantando cara, estáis desafiando a los totalitarios en su terreno, estáis haciendo lo que creo que tenemos que hacer, que es pasar de la mera resistencia a la ofensiva. Es decir, yo creo que el tiempo de la resistencia se acabó. Y se acabó en parte porque el proceso fracasó. El 1 de octubre, el 8 de octubre, con la gran manifestación, el 3 de octubre, con el discurso del rey, cuando los jueces actuaron, es decir, el proceso fracasó. Otra cosa es que luego el Partido Socialista ha decidido resucitarlo y ponerse al frente del proceso. Pero quiero decir que el tiempo de la resistencia pura se ha acabado y que hay que pasar a la ofensiva. Y eso es lo primero que creo que tenemos que hacer. Luego podemos debatir o hablar entre todos cómo se hace, cómo se materializa. Y la segunda idea o propuesta, sugerencia que lanzo, es que pasemos a la refundación del constitucionalismo y a la reagrupación de los mejores, es decir, de todo este espacio racional, demócrata, tolerante, luminoso que hay en Cataluña. Y esto lo voy a decir, no me voy a extender mucho, prometo, haré un esfuerzo, porque creo que hay en el constitucionalismo, de alguna manera, dos operaciones en marcha, en el llamado constitucionalismo, ¿no? Por una parte, hay un intento de resucitar el catalanismo, es decir, el pujolismo, como presunta solución a los problemas, y también hay una pseudo-operación, por otra parte, de intentar relegar a los mejores. Y entre los mejores quiero destacar a Alejandro Fernández, que es un constitucionalista de primer orden y excepcional. Y yo creo que tenemos que hacer exactamente lo contrario. Tenemos que refundar, como digo, el constitucionalismo, no resucitar el catalanismo, y tenemos que reagrupar a los mejores, no relegarles. Sobre esto me voy a detener un momento en lo del catalanismo que algunos pretenden resucitar, porque me parece una operación demencial, ¿no? Hay un intento de resurrección del catalanismo, que es el viejo cuento de la lechera, ¿no? Se pretende presentarlo, probablemente un proyecto en los próximos meses, ¿no? Para presentarse a las elecciones municipales, primero, supongo, aprovechando que en el PDeCAT, vieja convergencia, probablemente hay muchos cargos y alcaldes inquietos por su futuro, y que pudieran engancharse a una nueva plataforma, ¿no? Y los promotores de todos estos movimientos, nuevos catalanismos, vienen, insisto, con los viejos cuentos de la lechera, diciendo es que esta gente que antepone su condición de centro-derecha a su ideología nacionalista. Pues eso es mentira. Y es una vieja mentira histórica. El nacionalismo es transversal, siempre viene antes, siempre se antepone. Lo antepuso Pujol, lo antepuso Artur Mas, lo antepuso Duran y Lleida, presunto nacionalista moderado. También nos dicen, convendría que tuviéramos 4 o 5 escaños en este movimiento catalanista en Cataluña para luego pactar, por ejemplo, con el PP a nivel nacional, ¿no? Es decir, añadamos nuevas siglas nacionalistas, debilitemos el constitucionalismo y luego pactemos con el PP a nivel nacional si ganan unas elecciones, no se sabe con qué mayoría, porque entre esos catalanistas y supongo que Vox, por el otro lado, no sé qué tipo de Frankenstein extrañísimo se pretende coser, ¿no? Yo creo que estas son operaciones de aprendiz de brujo, que hay muchos, brujos visitadores, que en Madrid gustan mucho las élites económicas o élites políticas extractivas de la democracia, que son las que durante décadas han hecho negocio al final con las libertades de los catalanes y con la democracia y su funcionamiento. Y me parece que este tipo de operaciones son, lo diré muy claramente, serían un atropello moral y una disparate estratégico, ¿no? Atropello moral porque supondría una vez más sacrificar a la mitad constitucionalista, a vosotros,
a la gente demócrata de aquí, dejarles tirados, utilizarles como moneda de cambio y convertir a los héroes en mártires. Y para el heroísmo están, pero para el martirio creo que a nadie le apetece demasiado, ni es lo que deberíamos, el destino que deberíamos depararles. Pero además de ser una inmoralidad, sería una inutilidad, es una estrategia inútil. Primero porque el proceso sí tuvo una virtud, dentro del desastre que supuso, terrible, que es haber por fin demostrado, corroborado, confirmado que no existe el nacionalismo moderado. El nacionalismo no es un movimiento reactivo, es decir, que reaccione a otros, es reacción en movimiento. Y por tanto ha de ser deslegitimado y combatido de raíz. No existe un nacionalismo moderado. El segundo, porque supondría reeditar precisamente la política que nos ha traído hasta aquí. Es decir, si hay una estrategia, una política que se ha aplicado a lo largo de 40 años, es precisamente la del apaciguamiento, la del trato con un presunto catalanismo, nacionalismo moderado. Eso es lo que nos ha traído la ruina, la revolución, incluso el ridículo, la decadencia a Cataluña y la profunda fractura interior. Y por tanto, frente a eso, yo he venido, como decía amablemente Andreu, venimos aquí con nuestro libro, en este caso no es mi libro, pero es un mensaje, a decirles a todos ustedes y a decirle al constitucionalismo ampliamente entendido, cívico, social y político, a decirle a los empresarios, insisto, que durante años han financiado todo este proceso de alguna manera, decírselo a los líderes de Ciudadanos, decírselo a los líderes de mi partido, que trabajemos para la reagrupación del constitucionalismo, para su unión, incluso para su refundación, y que trabajemos a largo plazo. Esto no se va a resolver de hoy para mañana, no se va a mágicamente, por arte, en fin, de una varita populista, solucionar en 24 horas, ni en 6 meses, ni siquiera en 2 años. Esto requiere no solamente coraje, valor, generosidad, sentido, no diré de Estado, pero también sentido patriótico, democrático, esencial, requiere constancia y perseverancia. Y eso es muy sencillamente lo que quería deciros. Unión y movilización. Y a partir del ejemplo de Sacabat y del CLAC, que está trabajando para la unión y para la movilización, pasar, como decía antes, de la mera resistencia a la ofensiva. Hay un espacio social y electoral, clarísimo, existe. Hay una alternativa, hay una salida, hay una alternativa a la política de apaciguamiento. Y lo que estoy segurísima que hay en esta sala y en muchas otras salas y en muchos otros sitios de Cataluña también es voluntad. Es cuestión simplemente de ponerla en marcha. Muchas gracias. Bueno, podríamos también empezar a hablar de las cuestiones que aludí al principio, de la estrategia esta que habla de vaciamiento de la Constitución, de alguna manera. ¿No? Es decir, como los nacionalistas no pueden o no han podido, o ni siquiera han querido reformar la Constitución a través de los cauces legales, pues lo están intentando a través de especie como de descrédito, de desprestigio, de un intento de reformular, rehacer toda la historia, incluso del siglo XX. El otro día había un artículo muy interesante en El País de Juan Francisco Fuentes, Republicanizar el pasado, que era excelente porque denunciaba ese republicanismo, digamos, tan banal y tan superficial que muchos creen ejercer y que en realidad consiste simplemente en trucar la historia para apuntalar una cierta idea muy vaga y por otra parte completamente falsa de lo que es el republicanismo moderno. Tenemos también el reciente ejemplo de la ley de amnistía, ¿no? También de las leyes universitarias que se están poniendo ahora en marcha, que también podríamos comentar. También del acoso que hay, digamos, a través
de distintas iniciativas a la figura del rey, ¿no? Cómo se intenta vincular constantemente la figura del rey a cuestiones históricas que le desvinculan precisamente de su compromiso con lo que es la monarquía parlamentaria y, por tanto, ese vacío común al que me refería y que defendió el rey en su discurso del 3 de octubre, que es al fin y al cabo lo que importa. La cuestión que también se ha planteado ahora de la inviolabilidad del rey, como si fuera una prerrogativa de los reyes, cuando la inviolabilidad está en todas las constituciones, también incluso republicanas. Nuestra inviolabilidad está homologada con el Tratado de Roma a través del Código Penal Internacional. El rey de España no tiene ninguna de las atribuciones que sí tiene el presidente de Estados Unidos, de perdonar incluso y de autoperdonarse. Es decir, hay presidentes de república con poderes absolutorios que emanan, por cierto, históricamente de los reyes absolutos, es algo que tampoco muchas veces no se dice. Es decir, que la idea y el derecho que envuelve a la jefatura del Estado es algo muchísimo más complejo y no se puede reducir nada de lo que estamos hablando a ese nivel de banalidad y superficialidad urgente que vemos todos los días en los periódicos. Y también nuestra batalla en ese sentido tiene que ser siempre del rigor y de la complejidad, da igual. Aunque cueste mucho, aunque sean menos los que escuchan, pero hay que dar siempre la batalla del rigor y de la complejidad. Inés. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí de nuevo en casa y con, bueno, yo creo que valientes, brillantes en Cataluña. Yo creo que si nos une algo a todos, probablemente los que estamos aquí, para hablar de una conferencia organizada, para hablar de Constitución, convivencia y universidad, es que todos somos muy a nuestro pesar activistas. Nos han obligado a ser activistas, pero activistas por los derechos que ya teníamos reconocidos y que tenemos reconocidos en la Constitución, ¿no? Yo me niego a que la generación de mis padres sea la generación de la Constitución, la generación de la transición, la generación del avance. Me niego a que mi generación sea la generación de la claudicación. Y me niego además que jóvenes que vienen detrás, que son otra generación también, sean los jóvenes de la sumisión, ¿no? Los jóvenes que soportan la claudicación de una generación anterior que somos nosotros, ¿no? Yo siempre digo que a nosotros en Cataluña es que nos han obligado a meternos en política. Nos han obligado. Bueno, cada uno tiene su experiencia y su vida y probablemente pues habrá gente que le gustaba mucho la política y seguía la actividad de los partidos políticos toda la vida. Yo siempre lo he dicho, en mi caso, a mí me obligaron, me empujaron a meterme en política. Y además, respecto a una reflexión que hacías antes, ¿no? de Hannah Arendt, ¿no? De no sabía que era judía hasta que me persiguieron por serlo, ¿no? Yo no sabía que en mi país había nacionalismo, yo no sabía que en mi país los derechos estaban cuestionados hasta que no llego, jovencita, a Cataluña y empiezo a ver cosas que eran increíbles, ¿no? Yo llego aquí y de repente me entero. Yo vengo de Jerez de la Frontera, de Sevilla, bueno, yo vivo en varios sitios en el extranjero, y de repente me entero que aquí te multan por rotular solamente en castellano, por no rotular en catalán. Yo no sabía que eso pasaba. Yo no sabía que había tal adoctrinamiento en las escuelas hasta que, bueno, no te metes ya en faena y empiezas a mirar y dices, es que estos papelitos de verdad los han traído los niños del colegio. Entonces yo creo que aquí sí que merece la pena ver un poco qué ha pasado, ¿no? No para regocijarnos en el pasado, pero sí para comprender cómo hemos podido llegar hasta aquí en un periodo de tiempo tan corto. El apaciguamiento, que lo hemos comentado muchas veces, no ha saciado a los nacionalistas, les ha dado la razón. Y el apaciguamiento lo que ha conseguido es desmoralizar y desproteger y desamparar a los constitucionalistas. Por tanto, yo lo veo como un arma diabólica de doble filo. Y quiero decir que ha habido personas, y seguramente alguna quedará, que de buena fe piensan todavía que la solución está en el apaciguamiento. No hablo de los amorales y de los que se dejan llevar por estrategias, que no hace falta que diga nombres, pero se nos viene a todos a la cabeza. No hace falta que diga
gente que, como yo digo, que está en política, pero que el test del replicante de Blade Runner no lo pasaría, porque no tiene... Tú eres muy joven para saber esto, pero es un ejercicio interesante. Yo le pasaría, más que incluso pedir títulos y tal, que también, porque algunos no los tienen, les pasaría a los políticos y a los gobernantes el test del replicante de Blade Runner, a ver si realmente tienen moralidad y sentimientos, pues yo te aseguro que algún dirigente del gobierno no lo pasaría, ¿no? Por tanto, sí que creo que hay que explicar y hacer mucha pedagogía de que el apaciguamiento no funciona. No funciona. Es lo que se ha intentado durante 40 años por gente, algunos, insisto, gente que se deja llevar por las estrategias, gente que no tiene moralidad, que era simplemente la manera de permanecer en el poder. Pero es que había gente que lo pensaba realmente de buena fe. Sacabat el Broquil, que no funciona. Que ceder ante estos señores no funciona, que les das la razón, porque unos señores que se creen superiores y que reivindican más derechos y más impunidad, si tú se lo concedes, lejos de desactivar esa pulsión, lo que estás haciendo es pues, generar la conciencia de que realmente se lo merecen. Por tanto, yo me gustaría también hacer una distinción entre los que han tenido las herramientas en la mano y los que no los han tenido nunca, ¿no? A mí, partidos que han gobernado con partidos que no han gobernado, pues todos tenemos seguro responsabilidad en donde hemos llegado. Pero no me gustaría a estos chavales darle la misma responsabilidad que la que hemos tenido nosotros, ni a partidos que han gobernado con los que no hemos gobernado, ¿no? Pero también quiero decir que es que en Cataluña hay una asimetría tremenda. Y para mí, como liberal, el principio de igualdad y de libertad son fundamentales. Pues es que hay asimetría. No solo en las oportunidades, que es evidente, sino en la libertad, en los derechos, en la moralidad. Hay una asimetría, ese campo de juego inclinado hacia un lado, que nos hace muy difícil luchar por lo que sabemos que es necesario, ¿no? Y comparto una cosa que decía Cayetana, no hay medias tintas. O sea, aquí no hay los menos malos. Lo digo porque todavía hay gente en Madrid, en el Congreso, dice, bueno, pero Esquerra no es Puigdemont. Y digo, no, con perdón, te la meten doblada sin que te des cuenta, pero es lo mismo, ¿no? Y lo digo porque hay gente que ahora está diciendo, no, hombre, pero al final Esquerra lo que ha pedido para los presupuestos es el tema de Netflix. Y ni siquiera se sabe si se lo van a dar. Digo, ¿todavía estamos ahí? ¿Todavía hay gente que se cree que Esquerra apoya a Pedro Sánchez por el catalán de Netflix? Le están apoyando por la ley de seguridad ciudadana, que está degradando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque lo necesitan como herramienta para el siguiente golpe de Estado. Lo están haciendo a cambio de una ley de la que seguramente no habréis oído hablar, pero que es demencial y gravísima, que es la mal llamada Ley de Convivencia Universitaria, que es una exigencia de Esquerra para aprobar los presupuestos, de esas que están tapadas debajo del Netflix, que lo que va a hacer es que estos chavales, dentro de un año, si se ha aprobado esa ley, tengan menos protección todavía de la que tienen. Porque da impunidad absoluta a lo que pase en los campus universitarios. Todo al mandato del rector o rectora de la universidad. Es decir, rompiendo el principio de igualdad y rompiendo el principio básico en un Estado democrático que es garantizar los derechos y libertades en todos los rincones de España y más en un ámbito que tiene que ser un ámbito de reflexión, de libertad, de apertura, como es la universidad. Por tanto, no es casual que el nacionalismo tenga un foco muy concreto en la universidad y en el colegio, porque ellos saben que tienen que convertirlos en instrumentos de propaganda y de reprogramación mental e ideológica de los jóvenes de Cataluña. Pero por eso no hay medias tintas. Colau no es mejor que Esquerra Republicana de Cataluña. Me encantaría decir que lo es. Me encantaría, porque eso sería que nuestra lucha es más fácil, ¿no? No lo es. Colau no es mejor que Esquerra Republicana de Cataluña. No es la menos mala. No lo es. O aprendemos esto, o dentro de 10 años va a haber menos libertad de la universidad, va a haber menos libertad de los colegios. Valientes, que veo aquí a Rafa, ¿no?, que estáis luchando en la universidad, como Maribel, como Ricardo, bueno, todos vosotros, vais a tener que ser, y vamos a tener que ser, más héroes. En Cataluña nos obligan a meternos en política y nos obligan a ser héroes, que no queremos héroes,
perdón, no queremos ser héroes. Que este chaval, estoy convencida de que no quiere tener que ir con 150 policías a hacer una charla a la universidad. O sea, y eso es algo que nos tiene que llevar a todos a darnos, a tener la conciencia de que esto hay que lucharlo. Quiero decir también otra idea. Esto no va a ser rápido ni sencillo. Lo siento. Lo digo como persona que encabezó una candidatura, que ganamos las elecciones. Por cierto, estoy esperando la investidura de Salvador Illa. ¿La habéis visto vosotros? Estoy esperando. ¿No? ¿Era tan fácil? Y la gente quería la solución ya con eso. No. Vamos a tener que luchar mucho, mucho, pero va a valer la pena. Es como la manifestación de 1 millón de personas del 8 de octubre. ¿Sirvió esa manifestación para cambiar el gobierno y para solucionar todos los problemas de Cataluña? No, pero sembró una semilla. Ya nunca más pudieron decir que las calles eran suyas. Ya nunca más pudieron decir que Cataluña era nacionalista. Ya nunca más pudieron ir por el mundo a decir, ¿ven ustedes las manifestaciones, estamos oprimidos? No. Hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás. Y también es verdad que seamos conscientes de que hay soluciones más sencillas que sencillamente no se quieren tomar. Vamos a tener que currar mucho, seguir currando mucho en Cataluña para recuperar los espacios de libertad en las universidades, en los colegios profesionales, que los tienen todos copados, pero hay soluciones más sencillas que sencillamente pues, no se hacen por no sé, pero cambiar la ley electoral, que no cuesta un duro. Es una reforma para España que haría que ese peso de los nacionalistas en el Congreso de los Diputados dejara de ser decisivo. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar a personas inmorales y amorales capaces de darles cualquier cosa por permanecer en Moncloa. Eso es lo que tenemos ahora mismo en el Gobierno de España. Y evidentemente que contra eso tenemos que, evidentemente, buscar lo que nos une, que es mucho. Cada uno desde su espacio, obviamente, y yo lo digo como persona que defendió, y lo dije delante de toda España, una candidatura conjunta en Cataluña, quiero recordarlo, la única que defendió una candidatura conjunta constitucionalista en Cataluña fui yo. No, digo como líder del partido, tú siempre estabas ahí, y con la vía 221 estabas ahí, que también. Pero claro que tenemos que ponernos como objetivo aportar cada uno, pero no solo desde los partidos políticos. Es que tenemos que tener a valientes en las universidades dando la batalla. Tenemos que tener a jóvenes que ya digo, antes decías, Jordi, ¿qué puedo yo aportar? Yo no sé si yo con tu edad habría hecho lo que tú has hecho en la universidad con 26 años. Quiero que lo sepas. A mí me he cogido ya en otra etapa, más mayor, trabajando, pero la valentía que tenéis los de Sacabat en la universidad, que es la etapa en la que, bueno, menos problemas te quieres buscar, quieres disfrutar de la vida, quieres caer bien, quieres hacer amigos, quieres ligar, ¿sabes? Que os metáis en eso, a mí me devuelve la esperanza en la sociedad catalana. Por eso nunca más vuelvas a decir delante mía que no sabes qué vas a aportar delante de personas como nosotros, porque vuestra valentía en esa juventud, el hueco que os habéis hecho en un momento de ponzoña, lo que tenéis que aguantar, yo creo que poca gente de los que estamos en primera línea política probablemente hubiéramos sido capaces de hacer con vuestra edad. Bien, en ese sentido también quería plantearos el problema de lo que está pasando al constitucionalismo en el Congreso de los Diputados a través del Gobierno, nuestro presidente del Gobierno, en fin. Corremos el peligro, después de lo que pasó en el 17, que finalmente después, en fin, de una larguísima demora, finalmente se activó el 155, se creó un consenso, frágil, pero un consenso. Y eso, en lugar de refortalecer el constitucionalismo, lo que ha hecho es debilitarlo. Recorremos el peligro de lo que pasó un poco después de la caída del muro de Berlín, que han dicho algunos historiadores, que la democracia liberal ganó la Guerra Fría, pero está perdiendo la paz, de alguna manera, ¿no? Y entonces, en ese momento, se ganó esa guerra, esa batalla, que fue muy importante, pero también corremos el riesgo de perder la paz. Porque, de alguna manera, lo que estamos viendo en Cataluña, bastante consternados, es cómo todo ese clima que se vivía solo en Cataluña está invadiendo el resto de España.
a nivel de opinión, a nivel precisamente lo que decía Inés ahora del apaciguamiento, que es al fin y al cabo entrar en un tipo de razonamiento y en fin, de entendimiento, como de falsa empatía con algo que tiene que, en fin, que tiene que contemplarse, que tiene que integrarse, y que eso solo lleva a lo que ya habíamos visto que pasó en Cataluña durante 40 años, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el Congreso, desde vuestros partidos, a través del diálogo con los partidos que en principio son constitucionalistas? Y otra cosa, claro, al mismo tiempo, la Constitución española del 78 es fruto de un consenso que en estos momentos no existe o es cada vez más frágil. Entonces eso cuesta mucho y costará cada vez más de mantener, ¿no os parece? ¿Empiezo yo? Sí. Vale. No, primero un apunte previo sobre algo que has mencionado, el rey, ¿no? Los ataques al rey. No es contra la monarquía, ¿contra quién van? Van contra la democracia. Es decir, el rey es la figura, la cúspide del sistema democrático español, la monarquía constitucional, nuestros derechos y nuestras libertades. Ellos disfrazan eso de republicanismo, pero no tiene nada de republicanismo. De hecho, es un frontal ataque a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. Yo muchas veces repito eso un poco para provocar, pero el primer republicano aquí es el rey. Es el que defiende los valores clásicos republicanos ilustrados de la modernidad política, quien lo hizo con mayor fortaleza el 3 de octubre y que consiguió una movilización extraordinaria de gente transversal, gente de izquierdas, ilustrados, no la izquierda reaccionaria, liberales, conservadores, demócratas en general, ¿no? Eso, un primer comentario. Sobre el otro asunto, sobre el socialismo, ¿no? ¿Qué pasó el 1 de octubre, el 3 de octubre, esos días clave, ¿no? Fue derrotado el proceso. El Estado ganó, es decir, podemos ganar. Torpemente, mal, se actuó, el gobierno tendría que haber actuado antes, etcétera, convocó unas elecciones, que en mi opinión fue un error, tendría que haber perseverado, hay muchos elementos discutibles en esos días. Pero es verdad que el Estado ganó. Es decir, el rey, la nación salió movilizada de una manera emocionante, impresionante, como nunca había sucedido jamás, casi de manera espontánea. Los trenes llenos viniendo a Barcelona, una cosa realmente inolvidable, ¿no? Los jueces actuaron. Y, es decir, se puede ganar. No solamente se puede ganar por la fortaleza del Estado, se puede ganar porque el nacionalismo ha fracasado a la hora de construir una nación. Y lo han tenido todo. Y este es otro motivo para la reflexión y para el optimismo. Han tenido las aulas, han tenido los medios de comunicación, han tenido las instituciones, han abusado de esos tres elementos de una manera obscena a lo largo de décadas. Y sin embargo no han construido el sol poble, no han construido el mito de la nación homogénea catalana. Y Cataluña se rompió en dos, y esa ruptura, paradójicamente, es nuestra principal esperanza, es decir, afloró la otra mitad. ¿Qué pasó luego? Y ahí es donde lo que tú explicabas hace un segundo, pareció como un destello en la noche, ¿no? Una ilusión en la noche que pronto se apagó. Y eso es el Partido Socialista. La gran responsabilidad histórica en la destrucción de la ilusión constitucionalista y de la victoria constitucionalista la tiene el Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto el PSC, que empezó, en fin, el germen de todo esto en los años 80, pero desde luego es el Partido Socialista que, como tú has dicho ahora, ha trasladado el proceso a las instituciones nacionales. Pedro Sánchez no preside un gobierno, preside un proceso. Está al frente de un proceso de liquidación del orden constitucional como lo conocemos. Hoy decía Ignacio Varela en una columna del Confidencial que lo que debería hacer el señor Sánchez es llevar a Otegi a la Moncloa, recibirle, hacerse la foto con él, un onguitorri, ¿no? Un punto de provocación, pero es verdad. Sí, el socio preferente, y ahora ¿no? son los separatistas, golpistas, impenitentes, y el partido de Otegi al frente, ¿no? Eso es un proceso que está en marcha. Y el gran engaño, la gran estafa, la gran fraude que hay que combatir es la idea de que no hay alternativa a esa política. Cuando ellos indultaron a los golpistas, el mensaje era: la única política posible es esta, la distensión, tranquilizar las aguas, vamos a calmar las cosas, el diálogo, todas estas palabras tan bonitas, tan irrebatibles, ¿no? Pero detrás de las cuales se esconde una inmensa mentira, ¿no?
esa no es la única política alternativa, la única alternativa. De hecho, esa es la política, la misma que se ha hecho hasta ahora y la única que, si se sigue implementando, va a generar más frustración, más desamparo, más desistimiento, más decadencia. Y el secreto mejor guardado es que existe otra, que no hemos aplicado en 40 años, pero que deberíamos empezar a aplicar ya, y que tiene 3 elementos. Donde ha habido un repliegue del Estado, tiene que haber un despliegue del Estado. El Estado tiene que volver a comparecer en Cataluña. Eso significa fortalecer jueces, fiscales, policías, guardias civiles, presencia del Estado, sus instituciones, en el territorio entero del Estado, en toda España y notablemente aquí, en el interior de Cataluña, también en Barcelona, País Vasco, Navarra, donde queráis, pero desde luego en Cataluña. O sea, donde hubo repliegue tiene que haber despliegue. En segundo lugar, tiene que haber deslegitimación radical de la ideología nacionalista. Por eso yo decía al principio que basta ya de que el nacionalismo es moderado y que hay una rama aquí de un PDeCAT que queda, que podría ser un germen de una nueva convergencia, pero sí, estos no son los de Puigdemont y reniegan de ellos. No, 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 es que todo eso está infectado. El nacionalismo es lo que es reaccionario, es tribalista, es destructivo, es conflicto. Y eso hay que explicarlo. En otros países del mundo, el nacionalismo se le llama por su nombre. Es decir, es una ideología, en fin, de la cual los partidos demócratas se alejan. Es una vergüenza ser un nacionalista. En fin, se dicen nacionalistas a pesar de digamos, la reputación colectiva de la palabra. Aquí no. España es el insólito país donde el nacionalismo dicta la centralidad y la moderación. Eso no pasa en ningún sitio, ¿no? Entonces hay que combatir esa batalla cultural. Y eso hay que hacer en todo, en sus terrenos. En TV3, ir y desnudar la ideología nacionalista en las instituciones, en las universidades. Fundamental lo que estáis haciendo. Lo decía Inés muy bien. O sea, y además ha tenido un impacto nacional profundísimo y tiene un valor de ejemplo a nivel nacional. Gente os mira de toda España, gente joven os mira de toda España. No ha habido un movimiento así de demócratas jóvenes, en fin, aguerridos y valientes defendiendo valores liberales en décadas, yo creo. No sé si lo ha habido, bueno, probablemente la transición, en la época final del franquismo, ¿no? Con lo cual es una responsabilidad enorme y un tesoro que tenemos que los demás ayudaros y protegeros y hacer que vuestro mensaje llegue lejos. Y el tercer elemento es hacer una cosa muy importante, que es coger a la otra mitad, a la mitad demócrata, y darle todo lo que no ha tenido. ¿Qué digo? Presencia, prestigio, poder y presupuesto. Dinero. La democracia española no ha invertido en su defensa nunca. Los empresarios no solo no han invertido en la defensa de la democracia en Cataluña, sino incluso han invertido en lo contrario. ¿Con qué resultado? Porque tampoco... ¿Cuántas empresas se fueron de Cataluña? ¿5.000 y pico? ¿Cuántas han vuelto? Y esos mismos empresarios ahora están sugiriendo seguir en la misma política, ¿no? Será porque a ellos estrictamente lo más marginal les puede convenir, pero en el largo plazo, en el medio, destructivo para sus propios intereses, ¿no? Y lo último que decía es perseverancia. Con lo cual, despliegue del Estado, deslegitimación del nacionalismo, invertir, hacer que el Estado se convierta en una fábrica de constitucionalistas. Lo que Pujol intentó hacer con el nacionalismo, hacerlo nosotros con el constitucionalismo. Porque no es equiparable. Ellos estaban convirtiendo, en fin, lavando cerebros en el odio, en la xenofobia, en la exclusión. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pedagogía política y otorgar fortaleza, prestigio, poder, insisto, y presupuesto a la otra mitad. Y eso significa un plan. Otros medios de comunicación, el CLAC, es eso, al final. Es una representación de que hay otra cultura en Cataluña, una cultura demócrata, tolerante, plural. ¿No? Lo que están haciendo ellos en la universidad, lo que hacen los profesores por la convivencia en el ámbito del propio profesorado. Decir a la sociedad, otra Cataluña, hacer que aflore. Y una vez que esa aflore y esa esté fuerte y esa tenga representación y esa tenga poder, luego ya estaremos en condiciones de ir empujando hacia atrás al nacionalismo. Nunca haremos que desaparezca, porque estos son vicios atávicos que tienen que ver con el fondo más oscuro del ser humano. Venimos de tribus y todavía hay gente que cree que debemos seguir en ellas. La civilización es un camino alejándose del fondo oscuro de la tribu, al encuentro de otros hombres y de otras tribus.
la comunicación, el contacto, la cordialidad, ¿no? Pero sí podemos hacer que retrocedan. Con lo cual hay una política alternativa. Y eso es, creo, donde tenemos que insistir y trabajar. Yo creo que hay que distinguir lo que es el Estado de lo que es el gobierno de España. Tenemos un Estado muy fuerte, magnífico. O sea, tenemos esa suerte para empezar esta lucha, para ganarla, que la ganaremos, no tengo ninguna duda. Nos costará muchos años, mucho sudor, muchas lágrimas, pero esta batalla contra el nacionalismo será la aportación que tiene que hacer nuestra generación a la siguiente, estoy convencida, igual que la anterior fue la batalla contra la dictadura. Tenemos un Estado fuerte. El problema de España no es que no haya jueces valientes ni bien preparados, no es que no haya fiscales, no es que no haya policías, no es que no haya instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, no es que no tengamos a un jefe de Estado, que yo creo que es suerte que tenemos al jefe de Estado que tenemos. Si esto nos llega a pillar con otro modelo, no solo territorial, pero con otro modelo de Estado y con otra persona al frente de la jefatura de Estado, que Dios nos hubiera confesado. O sea, creo que no somos conscientes de lo mucho que ha supuesto para España el que esta afrenta de los últimos años se haya producido ya con una jefatura de Estado como la que encarna el rey Felipe VI, ¿no? Pero el problema no es el Estado. Tenemos todas las herramientas de una gran nación de Europa, de un Estado fuerte, para vencer esto. El problema han sido los gobiernos, que son los que no protegen a los jueces, que son los que no protegen las libertades, que son los que no hacen que se cumplan las leyes, los que han abandonado al separatismo y los que se han apoyado en partidos que atacan al Estado. Antes lo decía Cayetana, ¿no? No es que ataquen al rey porque les caiga mal el rey, que es imposible que te caiga mal el Felipe VI. Lo hacen porque van a los pilares del Estado. El pilar del Estado es la jefatura del Estado, es la Constitución, es la simbología. La simbología es muy importante para las naciones y para los estados modernos. ¿Por qué atacan la bandera de España? Porque me acuerdo en esos años, esos meses tan duros, ¿no?, en el Parlamento. ¿Por qué sacábamos la bandera de España en el Parlamento y la sacamos todavía ahora? Porque esa bandera significa la unión, la libertad y la igualdad de 47 millones de españoles. Por eso no es baladí el atacar a la simbología que une a sociedades, ¿no? Y por eso recordaba Cayetana que van a por los pilares. Esquerra Republicana de Cataluña, que no es republicana, que le dieron un golpe de Estado a la República Española en los años 30, que van a ser republicanos, son antiespañoles. Se lo dieron a la República de España y a la monarquía parlamentaria. ¿Qué republicanos? Son nacionalistas. Son nacionalistas, como bien decía Cayetana, es que esa etiqueta, claro, es fea, ¿no? Entonces se tienen que maquillar, ¿no? Pero ya que tenemos también aquí a mi amigo Félix Ovejero, hay que desmontar también la falacia de que se puede ser nacionalista y de izquierdas, por el amor de Dios. No se puede ser nacionalista y de izquierdas. No se puede ser nacionalista y progresista. No se puede. Es la antítesis de los valores de la izquierda, y aquí por eso Félix ha dedicado buena parte de su obra a profundizar sobre esto, ¿no? Y por acabar, dos ideas, que esto al nacionalismo le revienta cada vez que lo digo, pero lo volveré a decir hoy. Al nacionalismo no le gusta Cataluña, no les gusta Cataluña, no les gusta lo que es Cataluña. Y yo eso me di cuenta de jovencita cuando yo llegué. Porque mirad que nosotros salíamos bueno, yo salía de Andalucía, ¿no?, que también 40 años el Partido Socialista. Por cierto, hablar de cosas que parecen imposibles, parecía imposible sacar al Partido Socialista del gobierno de la Junta de Andalucía. Yo llegué un momento a pensar que yo no iba a ver otra cosa y se consiguió. Por tanto, claro que podemos conseguir el cambio en Cataluña, pero nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Pero cuando yo llegué aquí me di cuenta de que es que al nacionalismo no le gusta Cataluña. No te puede gustar una tierra cuando no reconoces al 50% de la gente. No te gusta Cataluña cuando no te gusta la lengua mayoritaria de los catalanes.
no te gusta Cataluña cuando no respetas la pluralidad de Cataluña. No os gusta Cataluña. No les gusta. Eso, oh, ¿cómo me estás? Se rasgan las vestiduras y se rompen la camisa. No os gusta Cataluña. A los nacionalistas no os gusta. Porque se pasean por barrios de Santa Coloma o por barrios obreros de Hospitalet y no les gusta. No les gusta lo que ven. Es el único movimiento que en nombre de Cataluña quieren destruir lo que es Cataluña para crear otra cosa ficticia, más pequeña, más cerrada. Entonces esta idea es muy importante. O sea, a los que nos gusta Cataluña, la Cataluña real, social, plural, son los constitucionalistas, porque respetamos a todas las instituciones y respetamos a todos los catalanes. ¿Qué es eso de no reconocer a más de la mitad de tu población? ¿Qué pasó con la manifestación? Que muchos nacionalistas dijeron, ¿y esta gente de dónde ha salido? Se sorprendieron. No solo se indignaron, se cabrearon, se sorprendieron de esa gente de dónde había salido. Porque es que no les gusta esa Cataluña, no la reconocen como Cataluña. Por tanto, no pueden hablar del amor a Cataluña. Y por acabar, tenemos todas las herramientas de un Estado moderno y fuerte para revertir esto. Necesitamos, yo que vengo del mundo de la consultoría, un plan estratégico. Claro, en 2 meses no se va a poder hacer. Es un plan estratégico como el que ellos han hecho para hacer el mal en el sentido de alimentar al nacionalismo. Nosotros tenemos que alimentar la recuperación democrática de Cataluña, la pluralidad de Cataluña, las libertades de Cataluña, quitar esa asimetría de moralidad, de derechos y libertades que tenemos los catalanes entre nacionalistas y no nacionalistas. Tenemos todas las herramientas. ¿De verdad que no podemos recuperar la normalidad en las aulas en Cataluña? Yo hoy le he hecho una pregunta a la ministra de Educación. No sé si la habéis escuchado porque os cabrearéis más si las escucháis, pero como la comentarista deportiva. No, bueno, es una sentencia, yo confío en que la Generalitat... yo confío en que la Generalitat acatará, digo, pero que ya lo han dicho públicamente, que se han cachondeado de ti como ministra, de ti como gobierno, de España, de nosotros, de la justicia y de los padres que han tenido que gastarse el dinero y señalar a sus familias para reivindicar un derecho básico que es poder estudiar también en castellano en España. Y eso lo han hecho las familias. Aquí... Me quiero acordar de Severo Bueno, me quiero acordar de valientes como Ana, que ponéis la cara en entidades importantísimas, Impulso Ciudadano, Convivencia Cívica, la Asociación por una Escuela, Asamblea por una Escuela Bilingüe. Como decía, y con esto acabo, no queremos que tenga que haber más héroes en Cataluña. La gente quiere vivir su vida tranquila. No obliguemos a la gente a hacerse héroes, porque esas familias que han señalado a sus hijos en las escuelas lo han hecho porque todos tengamos más libertad. Ellos han renunciado a su libertad para que todos los demás podamos tener un poquito de libertad. Por tanto, la buena noticia es que tenemos todas las herramientas para revertir esto, para revertir la propaganda en el exterior que hacen los separatistas. Tenemos las herramientas, si somos un Estado, tenemos las herramientas para que se cumplan las sentencias, para que no puedan regar de dinero a las entidades separatistas, para los medios de comunicación, como decía Cayetana, para que los servidores públicos, como también decía Cayetana, estén más protegidos. Tenemos todas las herramientas del Estado. Nos falta un gobierno que quiera usarlas para defender a los catalanes y defendernos a todos del nacionalismo. Y estoy convencida de que nos costará, pero lo conseguiremos, de verdad. Quería aportar 2 ideas. Y es que no se puede legitimar al separatismo. Pero es que no se puede desde el gobierno ni desde los ayuntamientos. El otro día, Impulso Ciudadano sacaba un informe donde habían hecho un análisis de más de 900 ayuntamientos en Cataluña. En más de 800, la bandera nacional no estaba presente. Eso es legitimar el discurso nacionalista. Y eso es inadmisible. Evidentemente que hay que preguntarse por qué se está legitimando ahí al separatismo, pero es inadmisible. Y en el gobierno, me da igual del color que sea, pero el que
está ahora, está muy claro lo que está haciendo, está legitimando al separatismo. Está poniendo en una balanza su interés partidista para seguir gobernando y en la otra el interés de los españoles y de los catalanes que vivimos, bueno, que amamos a España y vivimos en Cataluña, y está priorizando el interés partidista al interés de los catalanes. Antes Cayetana decía moneda de cambio. Pues que somos moneda de cambio para el gobierno actual. Y así lo sentimos. Desde Ciudadanos planteasteis una pregunta al ministro de Universidades, una pregunta muy directa y sencilla. Después del 6 de octubre, que fue la última carpa informativa que hicimos en la universidad, bueno, más de 300 personas, se supone que en su derecho de libertad, nótese la ironía, por favor, nos rodearon y acabaron con la carpa, ¿no? Pues bueno, Ciudadanos hizo una pregunta al ministro y el ministro nos ignoró. Eso es dejación de funciones. Dejación de funciones también por parte del Gobierno con la alta inspección del Estado en materia educativa. ¿Cómo puede ser que diga el Gobierno que no va a hacer que se cumpla una sentencia en Cataluña? ¿Cómo puede ser que aquí un líder de un partido diga que la sentencia se tiene que hacer cumplir y luego su portavoz diga que su partido no va a apoyar la sentencia? Pero a ver, ¿nos toman por tontos de verdad? Pero el problema de todo esto es que si pensamos que el PSC no va a formar parte de la solución, estamos equivocados. No hay que convencer a los líderes del Partido Socialista, porque ya sabemos que al final priorizan sus intereses al interés de los españoles. A quien hay que convencer es a sus votantes. Porque la lucha contra el nacionalismo no es una lucha de ser de derechas o de izquierdas. Es una lucha de libertad. Como decía Cayetana, de defensa de los valores del liberalismo clásico. Entonces, claro, yo creo que y ahí enlazo con la segunda de las ideas, y es un poco lo que decíamos al principio y habéis estado recordando, y es que mencionabas un plan estratégico. Bueno, pues seamos la sociedad civil quien ejecutemos ese plan estratégico. Seamos quienes de forma unida seamos capaces de apretar y de condicionar al gobierno de turno en España. Porque al final, si ceden ante el separatismo, es porque no hay una sociedad civil organizada que es capaz de apretarles y condicionarles desde las calles, para convencer a más y más gente de que el nacionalismo, de que tenemos que ser o dejar de ser moneda de cambio en Cataluña y en España. Por lo tanto, sí que hay una alternativa. Y a mí me gusta mucho, Cayetana, porque has puesto encima de la mesa un concepto que pocas veces se habla. Parece que nos da miedo hablar de ello. Y es el concepto de invertir en democracia, de los presupuestos. Detrás de Sacabat hay un grupo de chavales, con suerte algunos trabajamos y otros no, pero que no hay nada. Todo lo que hacemos lo hacemos con muy poco dinero. Imaginaros la repercusión que podría tener un discurso como el de Sacabat si hubiese una financiación real por parte del Estado, por parte de quien sea, porque hay mecanismos para ello, porque somos una herramienta de democracia, somos una herramienta de que el Estado esté presente también. Es fundamental ese concepto y yo te lo agradezco porque a nosotros nos ha venido genial, pero ya no solo a nosotros, sino al resto de entidades que forman parte de la sociedad civil en Cataluña. O sea, es fundamental. Entonces, yo creo que no hay que legitimizar al separatismo y hay que decirlo como tal. Y si hay que poner nombres y apellidos, se ponen. Y en segundo lugar, creo firmemente que sí, que hay un plan estratégico y pasa por la organización de la sociedad civil. Es una cosa muy breve, pero no sé cómo estamos de tiempo, ni si tenéis hambre, ni... Yo sí. A ver, una cosa rápida y cierre, Inés. Soy el Partido Socialista, ¿vale? Es que no es un interlocutor válido ya. Y nos pasa siempre de intentar, nos dirigimos al PSOE, emplazamos al PSOE, queremos que el PSOE sea lo que no quiere ser el PSOE. Y de verdad que aquí, se lo digo a Félix, de verdad que aquí no van cosas de izquierdas o derechas, el eje ya es otro.
son nacional-populistas antiliberales y de este lado los demócratas liberales, ¿vale? Y el problema del Partido Socialista es que ha decidido autoimpugnarse, impugnar la transición, impugnarse a sí mismo, ahora con la ley de amnistía que comentabas. O sea, es que ya es la asunción de que ellos son la ruptura. Los homenajes a Torres. Han roto, sí, exacto. La votación del otro día es que es impresionante, es que estar en el Congreso tiene estas cosas, Sí, que es que lo ves en directo, ¿no? Estás sentado en tu escaño y estás viendo la historia pasar delante de ti y ves como el Partido Socialista no es que blanquee a Bildu y hace cosas que les helarán la sangre, como dijo, ¿no?, la madre de Maite Pagasa, es que ya forman parte de un conglomerado político, de un proceso, ¿eh? Y eso, claro, como va ocurriendo anécdota a anécdota, ¿no?, es como con anestesia, ¿no? Y de pronto miras fijamente la foto y ves dónde estamos, ¿no? Este PSOE no tiene nada que ver con el PSOE de vuestra imaginación colectiva. Es un partido que se ha hecho heredero de la ruptura, es decir, es el partido de la ruptura ahora. En la transición hubo los reformistas y los de la ruptura. Los ruptura se quedó al margen de la transición, boicotó la transición, atentó contra la transición. Y el Partido Socialista ha decidido engancharse con eso, legitimar la ruptura y formar parte de un proceso de ruptura. Y lo que hay que hacer es que esa gran mayoría razonable, demócratas de la reforma que existió en la transición, volver a activarla y movilizarla en los tiempos contemporáneos. Con una reflexión añadida, porque ahora siempre llega el último con la cantinela de hay que reformar la Constitución para integrarnos todos y demás. Estos últimos días no lo están haciendo, pero ya llegará, ¿no?, como solución a los problemas mágicos. No, la Constitución nunca ha sido el problema y por tanto su reforma tampoco es la solución. Podemos tocar cosas de la Constitución, secundaria, lo que fuera, pero cuando se habla de verdad de reforma constitucional lo que quieren es tocar la base, que es la igualdad y la libertad de los españoles. Lo que ha fallado es la política durante 40 años que se ha hecho. Lo que hay que hacer es proteger la Constitución y cambiar la política. Y eso no es tan difícil. Y con esto quiero acabar, que es, como decía Inés también hace un momento, es un mensaje de esperanza, de optimismo, de fortaleza, de desafío. No somos resistentes, pasamos a la ofensiva, nos movilizamos, cada uno en su sector. Hay que emplazar a las élites a que financien, ayuden, protejan, mientras el gobierno, que tiene el control del Estado, tiene los presupuestos, es verdad. Todavía no podemos ser nosotros quienes tenemos eso, pero se puede llegar, se puede ganar, se puede derrotarles, se puede vencer. Es una cuestión simplemente de un poco de coraje y un poco de perseverancia. Muchas gracias por lo que hacéis aquí todos los días, de verdad. Yo llego, como digo, a la misma conclusión. La llave que abre todas estas puertas es el gobierno de España. Y eso fue uno de los motivos por los que a mí, cuando Albert me pide presentarme a las elecciones generales, acepto, porque llegamos a la conclusión de que necesitamos cambiar el gobierno de España. Y yo, la verdad es que me imagino que si en un gobierno de España estamos personas como Cayetana o como yo, creo que sería mucho más fácil solucionar problemas que se dan hoy en día, que damos por hecho como si fuera un mal bíblico, pero que realmente que hay herramientas en el Estado para que, bien utilizadas, se pueda revertir este problema. Y no quiero acabar el acto sin nombrar también a Fernando de Sociedad Civil Catalana por todo lo que habéis hecho y tantas otras entidades y colectivos que veo aquí. Pero para acabar, sí que comparto totalmente lo que dice Cayetana, de que el problema no es el contenido de la Constitución. Para mí el problema en España es que no se cumple la Constitución. ¿Y hay que reformarla? Pues nosotros somos reformistas, pero para mejorarla, para fortalecerla, no para debilitarla. Y por último, ya con esto acabo, me parece una reflexión muy importante que hacías, que es el tema de la izquierda, ¿no? El Partido Socialista, los votantes socialistas. Si esta lucha contra el nacionalismo no somos capaces de que todo el mundo entienda que no tiene nada que ver con izquierdas versus derechas, va a ser muy complicado ganarla. Por eso yo digo que en este plan estratégico, en esta estrategia que tenemos que tener, tenemos que ser capaces de llegar a todo el mundo para que entiendan que en el nacionalismo no hay nada de izquierdas y que esa postura del Partido Socialista vendido
a lo peor del PSC, porque aquí pensábamos que la fortaleza estaba en el PSOE y que podría frenar al PSC. Lo que ha pasado es que el PSC se ha comido a través de Sánchez a todo el Partido Socialista, pero tenemos que ser capaces de que esto no se vea por el conjunto de la sociedad, porque no lo es, como un debate izquierdas o derechas. Porque si en las próximas elecciones generales Sánchez con su maquinaria monclovita consigue hacer ver que bueno, que es verdad lo de Bildu, sí, pelillos a la mar, bueno, el precio de la luz, bueno, el paro, bueno, la corrupción, bueno, el enchufismo, bueno, tal, pero claro que es que enfrente la derecha, mira lo que viene, que es muy mala. Si él consigue llegar a las elecciones así, todavía tendrá oportunidades de ganar. Por eso se tiene que ver, en mi humilde opinión, que es una pluralidad social de diferentes ámbitos, de diferentes espacios, que nos levantamos ante la ignominia del ataque a las instituciones y a los principios democráticos que se está llevando a cabo por parte de este gobierno. Por tanto, no podemos pensar que toda la ciudadanía viene un acto como este, o ve las intervenciones que vemos nosotros, o se lee los artículos. Hay gente que tiene sus problemas y sus cosas y que odia la política. Tenemos que saber llegar hasta el último español para que vean que esto no es un tema de izquierdas y de derechas, que es lo que va a intentar enfocar el Partido Socialista, porque es su salvoconducto. El único salvoconducto que puede tener Pedro Sánchez es que en las próximas elecciones él reconduzca el debate a yo tengo defectos, yo os he fallado, yo os he mentido, yo estoy con Bildu y tal, pero es que mirad la derecha, qué mala es, ¿no? Tenemos que hacer ese esfuerzo porque no hay nada más mezquino que defender al nacionalismo desde supuestamente la izquierda, y hay que combatirlo intelectualmente, como decía Cayetana, y desde la sociedad civil, como decía Jordi. Muchísimas gracias a Jordi por su coraje cívico y por salir con nosotros. Denise y Cayetana, hago mías las palabras de nuestro querido Fernando Savater, que decía este sábado que en una entrevista: admiro mucho, es un detalle menor si queréis, pero quería subrayarlo, admiro mucho a Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo por su temple, porque no pierden nunca los papeles. Dice, a mí me costaría muchísimo, pero tengo que agradeceros realmente, personalmente incluso, que con la cantidad de tiempo que habéis perdido muchas veces batallando con gente con la que es imposible ni siquiera dialogar, y lo seguís haciendo, siempre con una exquisita educación, con muchísima complejidad y mucho rigor. También Fernando Savater me dijo hace muchos años, en momentos de desesperación, me decía: Andreu, en la política lo que tienes sobre todo es paciencia, paciencia, y por tanto hagamos eso, paciencia, perseverancia, rigor y complejidad y seriedad también. Muchas gracias. Muchas gracias.